Los satélites son herramientas muy importantes en nuestras vidas. A continuación, buscaremos entender a la industria satelital en su completud, desde su historia, funciones y cómo ha afectado a nuestro mundo. Se espera que de esta manera, terminado el video, se tenga un entendimiento general de los ámbitos más importantes con respecto a los satélites artificiales. Antes de poder pasar a mayores detalles con respecto a estos, debemos comprender qué es un satélite. Son cuerpos que giran alrededor de un planeta. Debido a esto, existen satélites naturales, como la Luna, y artificiales, puestos en órbita por nosotros. A fecha del 2018, la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior confirmó que habían 4.921 satélites artificiales orbitando nuestro planeta. Alrededor de 2.600 de estos satélites no están en funcionamiento. Esto se debe a que superan su vida útil y se transforman en basura espacial. Debido a lo anterior, solo hay un aproximado de 2.400 satélites activos. Estos satélites artificiales, puestos en órbita por personas, comenzaron a ser diseñados en la llamada carrera espacial, en contexto de Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por dominar el espacio a través de satélites y misiones tripuladas, aunque es importante destacar que previamente, en 1903, Konstantin Tsiolkovsky formuló el primer tratado académico que hablaba sobre los satélites. Debido a lo anterior, no debería sorprendernos que el primer satélite puesto en órbita fue el Sputnik 1 en 1957 por la Unión Soviética. Estuvo 3 meses en órbita hasta su reentrada, donde se incineró. Los principales objetivos iniciales de los satélites artificiales eran tomar control militar del espacio y causar una presión psicológica sobre la potencia contraria. Para entender la estructura de los satélites, analizaremos la de un satélite de comunicaciones. Esta nos dará un panorama global de cómo están estructurados los satélites y de qué función cumple cada parte. Los satélites se dividen en plataforma y carga útil. Plataforma es el conjunto de subsistemas que permiten el funcionamiento en general de un satélite, y carga útil son los equipos que desarrollan las funciones específicas para cada tipo. La construcción de los satélites es un proceso bastante complejo y mueve una industria millonaria con y sin fines de lucros. Se realiza bajo estándares de altísima calidad para asegurar una vida útil esperada de 15 años, con mínimos fallos, considerando de que no se puede arreglar nada en el espacio exterior. Se someten a extensas pruebas de vibración, impacto y radiación en distintos espectros a lo largo de entre 2 y 6 meses. En la siguiente imagen podemos observar que los elementos de un satélite se dividen en 6 grupos. La carga útil en morado es lo que se detalló anteriormente. Son los componentes específicos dependiendo de la función del satélite. En la imagen se puede observar una cámara de alta resolución, pero en otros casos se puede observar antenas específicas para el posicionamiento de los GPS o transpondedores en el caso de las comunicaciones. El control de posicionamiento en amarillo, en específico la rueda inercial, es básicamente lo que ubica al satélite. El aislante térmico, en naranjo, es básicamente lo que le permite al satélite funcionar bajo temperaturas entre 3 y 130 Kelvin. El sistema energético se divide entre los paneles para producir la energía eléctrica y las baterías para almacenarla. En cuanto a la producción o consumo, se manejan valores de entre 120 kW para casos como la estación espacial y 3 kW para satélites más pequeños como el que se observa en pantalla. Las comunicaciones son un sistema de antenas que forman parte imprescindible de cualquier satélite, independientemente si éste se especializa o no en telecomunicaciones, ya que gracias a esto cualquier satélite se puede comunicar con sus bases terrestres respectivas para analizar su estado y funcionamiento. Y por último, en azul, el procesador de datos, que genéricamente podemos hablar de cualquier electrónica que involucra a cada satélite. En general, la estructura de un satélite se puede dividir en dos llamados módulos, el módulo de servicio y el módulo de comunicaciones. El módulo de servicio se asocia a la mecánica, es decir, a la estructura, al aislante y a los sistemas de propulsión. Por otra parte, el módulo de comunicaciones se asocia a la electrónica, es decir, a la energía, al manejo de datos, al control de la orientación y a la telemetría. La estructura es principalmente de fibra de carbono, resina y armazones de acero. Todo esto para que predomine la resistencia y sea ligero. Es imprescindible la aislación térmica. El aluminio Capcom aísla el calor del sol y el frío del vacío, que junto con mecanismos de temperatura logra una temperatura interior de entre menos 10 y 40 grados Celsius, que es la ideal para que funcione toda la electrónica. Además, siempre observamos que los satélites están recubiertos de una capa dorada o metálica. Estas son membranas de plata de altísima calidad que buscan reflejar la mayor cantidad posible de radiación solar. El amoníaco es el líquido principal para refrigeración, ya que bajo las condiciones externas se evapora a los 33 grados Celsius. Bajo este valor ideal es súper útil en la electrónica, ya que esta funciona, como ya se dijo, entre menos 10 y 40 grados Celsius. Por lo tanto, se utiliza un sistema de radiadores que se evapora cuando la electrónica se calienta demasiado y se condensa gracias al frío exterior.
El sistema de propulsión suelen ser cuatro propulsores que proveen la capacidad de modificar la posición, corregir la órbita y cambiar la orientación del satélite, a modo de que éste pueda comunicarse con las antenas terrestres y también pueda desplazarse para evitar basura espacial. El subsistema de energía consiste en la producción energética, el almacenamiento y la distribución energética del satélite. Los paneles fotovoltaicos se encargan de la producción. Estos suelen ser dos alas que se expanden una vez el satélite llega a su órbita. Poseen sensores solares que hacen rotar a los paneles para conseguir una mayor eficiencia del sol. Estos suelen ser mejores que los terrestres al estar construidos por arsenino de galio, con lo que logran captar mayores longitudes de onda y así cubrir las necesidades del satélite. Las baterías almacenan energía cuando hay eclipses o los paneles no brindan la potencia requerida por el satélite. Además, hay satélites que realizan misiones, por ejemplo, de observación a la órbita de Saturno, donde los paneles quedan obsoletos y predomina la energía nuclear para estos casos. El consumo promedio se destina de la siguiente forma. Como se puede observar en el gráfico, un 75% de la energía se destina a las comunicaciones y otro 5% se distribuye equitativamente en distintos aspectos. Este otro 25% se utiliza para el control térmico, el correcto posicionamiento del satélite y las funciones específicas que realice cada uno de estos. La electrónica de control es del tipo microelectrónica. Se desarrolla para funcionar bajo distintas condiciones de presión y temperatura terrestre. Está compuesta principalmente por un oro de 99% de pureza. Se utiliza al ser un gran conductor térmico y eléctrico. La electrónica de control además se encarga de alimentar y regular circuitos PWM, convertidores pulsados, fusibles, fuentes de corriente y variable, interruptores, circuitos de protección y de control que responden a comandos y valores de telemetría de diferentes sensores, que también contienen en su mayoría semiconductores del tipo MOSFETs. Los circuitos PWM son la ciencia detrás de la comunicación satelital y terrestre. Los circuitos PWM son una técnica en la que se modifica una señal sinusoidal hacia una señal de pulsos, que matemáticamente representan ceros y unos. Como se observa gráficamente, esta representación de ceros y unos posee mucha más frecuencia que la anterior, cerca de 20 pulsos por cada ciclo sinusoidal. Esto es súper útil ya que se sabe que las señales de alta frecuencia viajan de mejor forma a través del espacio y es así como se logra comunicar tan grandes distancias. Este diagrama representa un resumen de la electrónica de un satélite. Podemos observar que es básicamente una aplicación de los conceptos de electricidad que poseemos gracias al curso, como son circuitos en serie y paralelo, resistencias, condensadores e inductores, fuentes de voltaje y corriente, conexiones a tierra y demás. Al centro se ven los circuitos PWM de los que hablamos y también se puede observar un sistema de compensación de potencia que se domina gracias a los conocimientos del ramo. El voltaje de entrada corresponde a los paneles solares y el de salida alimenta la carga útil del satélite. El sistema de control de orientación requiere de una gran precisión, exactitud y velocidad de respuesta en la toma de mediciones de los ejes sobre los cuales se desea tener el control del apuntamiento. El sistema de referencia utilizado varía dependiendo de la misión de la que se trate. El control de la orientación puede ser de diversas maneras y entre las más comunes que se tiene es el uso de un sistema de referencia centrado en la nave y que apunta hacia la Tierra denominado Local Vertical Local Horizontal, el cual mide la variación en tres ejes perpendiculares con el origen en centro de la masa de la nave. A estos ángulos se les conoce como roll, pitch y yaw. Para lograr una eficiente orientación de la nave se cuenta con dispositivos electrónicos como sensores de sol, manómetros, sensores seguidores de estrellas, sensores del horizonte terrestre, giroscopios, ruedas de reacción, generador de torques magnéticos, barras de torsión y bobinas y propulsores. Para terminar con la estructura, en cuanto a la carga útil, en específico los satélites de telecomunicaciones poseen transpondedores, pequeños aparatos electrónicos que cambian las frecuencias, eliminan ruidos y amplifican hacia la Tierra, haciendo cambios de 6 GHz a 12 GHz. Cada satélite cuenta con entre 12 y 20 transpondedores. Los satélites especializados en GPS cuentan con una gran antena de banda L, para realizar el proceso de ubicación geográfica y enviar una señal que codifica la ubicación en tiempo real de los usuarios. Por último, los satélites observacionales poseen sensores y generadores de imagen. Habiendo el surgimiento de los satélites, nos preguntaremos, ¿cómo es que estos funcionan? Primero, debemos buscar entender cómo es que un objeto puede orbitar a la Tierra. Para esto, asumiremos que la fuerza de los satélites artificiales sobre la Tierra es insignificante. Entonces, solo necesitamos buscar un equilibrio de fuerzas en el satélite. Es por eso que la fuerza centrífuga deberá contraponerse a la gravitatoria, para buscar un equilibrio y que el satélite mantenga una órbita constante. De esta manera, nos damos cuenta que dependiendo de qué tan cerca queremos que orbite el satélite, necesitaremos colocarlo a cierta velocidad angular. Cabe destacar que aunque se logre este equilibrio, de igual forma se necesita reajustar la órbita cada cierto tiempo, por lo que los satélites tienen mecanismos para esto. Dependiendo de la función que queramos que cumpla el satélite, será la distancia de la Tierra donde lo pongamos en órbita. Para eso existen tres zonas de órbita.
la terrestre baja, principalmente satélites de observación, la terrestre media, los grandes sistemas de navegación se encuentran aquí, como GPS, la terrestre, donde hay satélites que hacen temas fuera de la Tierra, y también encontramos el cementerio de satélites. En la zona de órbita terrestre baja y media existen los dos cinturones de Van Allen. Aquí hay muchas partículas cargadas, las cuales pueden dañar los satélites. Por eso nos envían satélites en estas zonas. Después, en la misión del Sputnik 3, debido a este falló. Viendo el funcionamiento de un satélite, nos podemos dar cuenta que las funciones que pueden cumplir trascenderán las que inicialmente se les dieron en la Guerra Fría. Es por esto que a continuación analizaremos a detalle los principales ámbitos en los cuales usamos los satélites. Un satélite meteorológico es un tipo de satélite artificial que se utiliza principalmente para supervisar el tiempo atmosférico y el clima de la Tierra. Los satélites pueden seguir una órbita polar, cubriendo la Tierra entera asincrónicamente o geoestacionaria, permaneciendo sobre un mismo punto en el ecuador del planeta. Los satélites de observación terrestre se utilizan para observar la Tierra, como un objetivo militar o científico. Dependiendo de lo que se desea observar, estos satélites pueden observar a la Tierra en diferentes longitudes de onda: luz visible, radio, microondas, infrarrojo, rayos X. Muchos de ellos emiten radiación hacia la Tierra y luego leen la radiación que rodó en la superficie de la Tierra. Por otro lado, tenemos a los satélites de observación espacial. Se observa desde ellos el espacio con un objetivo científico. Realmente son telescopios en órbita. El telescopio espacial Hubble es quizá el más reconocido de esta categoría. Finalmente, tenemos los satélites de localización. Estos permiten conocer la posición de objetos sobre la superficie de la Tierra. La red más conocida de estos satélites es la red norteamericana Navstar GPS, que la conocemos normalmente como GPS. ¿Cuándo tenían que adaptarse los satélites? Por esto, en 1967 se firmó el Tratado del Espacio Ultraterrestre, del cual la mayoría de los países del mundo son parte. Vale la pena destacar cuatro de los puntos más importantes del tratado. Permite el espacio ultraterrestre actividades pacíficas. Se prohíbe apropiarse de recursos naturales de los cuerpos celestes. Luego, cada nación es responsable de autorizar y fiscalizar cualquier actividad ultraterrestre. Y finalmente, el tratado da los medios necesarios para la resolución de conflictos con respecto al espacio ultraterrestre. Ahora nos tenemos en un gran problema en la industria satelital: la poca vida útil de los satélites, de solo 3 a 15 años. Esto se debe a que se les acaba el combustible, quedando intactos pero inactivos. El satélite en este estado significa una gran pérdida de dinero, debido a que un satélite común supera los 300 millones de dólares. La solución está surgiendo una industria de reparación de satélites, la cual va a buscar llenar de combustible los satélites que estén inactivos pero intactos, para que en el 21 ya hayan transportadores encargándose de esto. Un problema que trae consigo la poca vida útil de los satélites es que no pueden arreglar sus órbitas cuando se desalinean, lo que significa que existe un riesgo de colisionar con otro objeto. En 2009 hubo una colisión entre dos satélites inactivos, pero ¿existe riesgo de dañar a una persona? Debido a dos razones. Primero, la mayoría de los objetos que caen cuando pasan la atmósfera se queman y desintegran. Y además, hay que notar que como en la Tierra su mayoría está compuesta de océanos, es poco probable que caiga algo en tierra firme. La posibilidad de un choque de basura espacial con un satélite en funcionamiento. Debido a sus funciones vistas anteriormente, nos damos cuenta que puede llegar a afectar de gran manera nuestra vida cotidiana. Para finalizar, es innegable la cantidad de avances científico-tecnológicos que nos ofrecen los satélites en nuestra vida cotidiana. Nadie se imagina un vuelo de 8 horas intercontinental sin conexión a Internet, ni tampoco se imagina retomar la navegación marítima sin GPS. Los satélites nos ofrecen un panorama futuro con inimaginables posibilidades que solo están limitados por el interés del quehacer humano y el interés por aportar a la humanidad. Sería interesante ver que nuestra universidad tome más interés en desarrollar esta tecnología y que nuestro país legisle en torno a los satélites.